Miguel, que pues estará enfrente de ustedes. Los jóvenes estarán... no, los jóvenes están con mi hermano obrero Miguel primero. Le dejo lugar a mi hermano obrero Armando Ángeles. Y los niños estarán con nuestro hermano Concepción Ángeles. Paz a vosotros, amados hermanos. Voy a dar este espacio para que nuestros hermanos jóvenes, los pequeños, vayan en su lugar donde estudian, hermanos. Bueno, pues en esta mañana, amados hermanos, vamos a estudiar una lección. Pues yo creo que todas las lecciones, amados hermanos, son interesantes, buenos para nuestra enseñanza, ¿verdad? En estos momentos o en este día vamos a estudiar una lección que es el número 10, 5255, que eso es lo que ya llevamos al transcurso de este tiempo que hemos estudiado, amados hermanos. Y el título de nuestra lección, ¿cómo se llama, hermanos? Cantares, el Señor y su Iglesia. Aquí, amados hermanos, nos describe cuál es lo que se refiere este libro, amados hermanos, pero pues ya al transcurso de la lección, pues vamos a darnos cuenta a qué se refiere, amados hermanos. Verso a memorizar, vamos a darle 2 veces de repaso y posteriormente mis hermanos que hayan aprendido, pues pueden quedarse de pie y lo demás pueden tomar sus lugares. Versículo a memorizar. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército en orden? Cantares capítulo 6, versículo 10. Amén. Una vez más. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército en orden? Cantares capítulo 6, versículo 10. Amén. Ocupen sus lugares, amados hermanos. Mis hermanos, hermanas que hayan aprendido, vamos a empezar con nuestro hermano Isaac. Paz a vosotros, hermanos. A vos, paz. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Cantares capítulo 6, versículo 10. Amén. Amén. Sigamos con nuestro hermano Abel. Paz a vosotros, mis amados hermanos. Dice así el versículo a memorizar. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Cantares capítulo 6, verso 10. Amén. Amén. ¿Alguien más, hermanos? La hermana María. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Cantares capítulo 6, verso 10. Amén. Amén. ¿Alguien más? Adelante, mi hermana, acá mi hermano Pedro, acá a la hermana. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol,
imponente como ejércitos en orden. Cantares 6:10. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos que han hecho ese esfuerzo por recitar, por aprender este verso a memorizar, amados hermanos. Pues vemos claramente, amados hermanos, de que pues el pueblo de Dios pues fue un pueblo pues admirado por nuestro Dios, amados hermanos, un pueblo elegido que a pesar de muchas falta que venía teniendo desde el principio, amados hermanos, pero Dios era el pueblo privilegiado por nuestro Dios, y de esta manera pues vemos claramente cómo se expresa en este libro, amados hermanos. Objetivo: analizar el libro del Cantar de los Cantares para comprender la representación simbólica del Señor y su pueblo. Aquí ya vamos comprendiendo, amados hermanos, que toda esta parte de este libro, amados hermanos, estaba refiriéndose a su pueblo. ¿Cuál era la relación que tenía entre Dios y el pueblo, amados hermanos? Me vuelvo a recalcar, a pesar de tanta infidelidad, pues Dios siempre lo tenía en primer lugar, amados hermanos. Ya la lectura base, amados hermanos, pues ya hemos leído, y pues claramente dice la presente cita: en primera instancia parece exaltar las cualidades, singularidad, belleza y dignidad de una mujer amada en medio de muchas otras. Y vemos claramente, amados hermanos, pues aquí hablando de muchas, hablando de pueblos, pero una era la preferida, amados hermanos, y conocemos claramente era el pueblo de Israel. Vamos a pasarnos a los comentarios, amados hermanos. Necesito 4 hermanos, hermanas que tengan esa amabilidad de leer. Tenemos por primero la hermana Eleuteria, nuestro hermano Isaac, nuestra hermana Felipa y la hermana. Sí. Vamos a empezar, hermanos. Sí, pasa a vosotros, hermano. Vamos. Dice, comentario para instrucción. Dice, el libro del Cantares de los Cantares, capítulo 1, verso 1, describe de forma poética y en un lenguaje figurado a la relación estrecha entre Dios y su pueblo. Esta lección se enfocará desde una perspectiva espiritual, analizando la íntima y amorosa relación entre Dios e Israel y por extensión entre el Señor Jesucristo y la Iglesia de Dios. Amén. Amén. En este libro se presenta una hermosa narración llena de amor y mutuo interés entre los dos protagonistas, identificados como el esposo o amado y la esposa o amada. Esta relación de amor es una alegoría de la relación entre Dios y su pueblo. En el Antiguo Testamento, Israel es frecuentemente representado como la esposa de Dios, una nación que, a pesar de su infidelidad, es intensamente buscada y amada por Él. Oseas capítulo 2, versículo 19 al 20. Amén. Amén. Siguiente. En este sentido de interpretación, el amor expresado en Cantares es un reflejo del amor inquebrantable de Dios por Israel. Este amor divino no es una emoción pasajera como el enamoramiento, sino un compromiso profundo e inextinguible, como corresponde a la divina institución matrimonial.
Dios se muestra fiel a pesar de las faltas y defectos de su pueblo, y la descripción poética destaca la intensidad de este compromiso divino. Amén. Amén. Último párrafo. En el Nuevo Testamento se expresa la figura simbólica del Señor Jesucristo como el amado y la Iglesia como una virgen desposada, la cual es purificada por la entrega del Señor, es decir, al dar su vida para presentársela gloriosa y santa. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestros hermanos. Pues sí, amados hermanos, vemos claramente, pues, cómo vamos desarrollando aquí, amados hermanos. Pues esto se usa simbólicamente, amados hermanos. Vemos claramente cómo era la relación íntima entre Dios y el pueblo Israel, amados hermanos, en aquel tiempo. Y vemos, amados hermanos, en este primer párrafo, pues igual en nuestra era de nuestro Señor Jesucristo, pues se está refiriendo, amados hermanos, entre nuestro Señor Jesucristo y la iglesia, cómo debemos de estar. Así como Dios estuvo con su pueblo, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo, eso es lo que necesita de nosotros, igual estar en comunión, así como Dios estuvo con su pueblo, amados hermanos. Debemos estar en este tiempo, como iglesia, debemos estar con nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, a pesar de que, pues, como el pueblo tuvo fallas, igual nosotros, pero es aquí donde debemos de ver los errores de cada uno de nosotros. En el siguiente párrafo, amados hermanos, vemos claramente esta comparación, se compara Dios como un esposo, amados hermanos, y el pueblo como una esposa. De igual manera, vemos claramente, pues así como declara aquí, amados hermanos, pues hubo tal vez muchos errores, pero a pesar de ellos, amados hermanos, nuestro Dios no abandonó su pueblo. A pesar de eso, pues Dios amó profundamente a su pueblo, es decir, como un esposo a una esposa, que pues vemos claramente debe de ser así, amados hermanos. A pesar, dice en Oseas 2, 19 y 20, a pesar de que pues hubo infidelidad, amados hermanos, pues Dios no abandonó a su pueblo, amados hermanos. Y vemos claramente también, amados hermanos, de que pues libros de Cantar de los Cantares, pues ahí sí leemos, amados hermanos, vemos claramente de que pues ese amor que tenía Dios a su pueblo, pues era algo inquebrantable, que tal vez no se desechaba, amados hermanos, sino que Dios tenía ese profundo amor a su pueblo. Vuelvo a recalcar, amados hermanos, a pesar de tantos errores del pueblo, amados hermanos, pues Dios siempre tuvo esa fidelidad, ese amor divino, amados hermanos. Y ya por último, en el Nuevo Testamento dice que usa una imagen similar al presentar a Jesucristo como el amado y a la iglesia. Es decir, amados hermanos, como una novia, dice,
que es santificada por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Por eso ese propósito de presentarla, dice que pues sería sin mancha, sin ningún defecto, sino que es presentarla delante de Dios, amados hermanos, una gloriosa y santa. Eso queriendo decir que la iglesia debe de mantenerse o mantenernos cada uno de nosotros con esa rectitud, amados hermanos, sin falta. Tal vez no estamos exentos de no cometer errores, no, hermanos, estamos expuestos en todo, pero es aquí donde de cada uno de nosotros debemos de trabajar mucho para que como dice que pues presentarla pura y gloriosa santa, que nosotros estemos tal vez lo más posible que seamos, amados hermanos, limpios y puros delante de nuestro Dios. ¿Alguien quiere leer el contenido del código QR, amados hermanos? Un hermano voluntario que quiere dar lectura. ¿Nadie, hermano? Mi hermano Carlos. Pasa a vosotros, hermanos. A vos, paz. Dice el código QR. A lo largo del libro de Cantares se describe una constante afirmación de fidelidad y exclusividad en el amor entre los cónyuges. Esta fidelidad y exclusividad se entiende como una alegoría del pacto entre Dios y su pueblo. Dios requiere fidelidad de su pueblo, lo que conlleva un compromiso exclusivo que rechace la idolatría y la deslealtad espiritual. A cambio, Dios ofrece su amor eterno, su protección y su bendición. Con respecto a la aplicación de Cantares con relación al Señor y su iglesia, notamos frases destacadas que hacen alusión al retorno del Hijo de Dios. Por ejemplo, la voz de mi amado, he aquí, Él viene. Cantares capítulo 2, verso 8. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, tórnate, amado mío. Cantares capítulo 2, verso 17. También se declaran expresiones que hacen referencia a la espera y limpieza de la iglesia. Por ejemplo, yo dormía, pero mi corazón velaba. La voz de mi amado que llama. Cantares capítulo 5, verso 2. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Cantares capítulo 7, verso 10. Y finalmente se anuncia su encuentro. ¿Quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? Cantares capítulo 8, verso 5. De esta manera nos regocijamos de la hermosa enseñanza del Cantar de los Cantares, porque por inspiración divina nos transmite cuánto ama Dios a su pueblo, cuál fiel es su alianza, y por ello se declara el futuro encuentro entre el Hijo de Dios. Amén. Amén. Gracias, hermano Carlos. Pues sí, amados hermanos, pues yo creo que es muy entendible lo que nos trata de decir este libro, amados hermanos. Está pues algo que pues cada uno de nosotros debemos de tener en cuenta, amados hermanos. Se refiere cómo debemos de estar como iglesia ante la presencia de nuestro Dios. Dice que nosotros, amados hermanos, como iglesia debemos de estar libres de la idolatría, amados hermanos, o libres de cosas que tal vez pues no debamos hacer, amados hermanos. Por eso claramente en los mandamientos de nuestro Dios
ahí está la clave de todas las cosas que debemos de desechar, amados hermanos. Por eso igualmente, pues ya nuestro hermano pues ya leía toda esta parte, amados hermanos, y cada uno de nosotros se requiere preparación. Preparación, hermanos, ¿por qué? Pues porque tenemos que esperar a nuestro Señor Jesucristo, tener esa comunión con Él en todo tiempo, amados hermanos. Solamente así, pues podemos estar bien con nuestro Dios. Solamente así, amados hermanos, podemos, así como dice, pues debemos estar firmes. Así nos declara, amados hermanos, hacia el futuro, el encuentro de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. ¿Alguien quiere agregar un poquito más en estos comentarios, amados hermanos? Pues doy esa oportunidad si hay alguien. Si no, adelante mi hermano Paulino y el hermano Gerson. Cantar al Señor y su iglesia nos comprendemos, hermanos, que no cumplamos esto, hermano. Si cumpliríamos, seríamos diferentes. Nos hace reflexionar, nos hace pensar a cada uno de nosotros que estemos presentes. No venimos con nuestra pareja, hermano. No estamos bien en nuestro hogar. La mera verdad, no estamos bien en nuestro hogar. Porque si estuviéramos en nuestro hogar, así como habla estas, ¿cómo podemos cantar a nuestro Dios sin pareja? Por eso nosotros nos da una mujer para complacernos nos complaces. Así como nos complaces, hermano, podemos caminar al altar de Dios para ofrecer nuestro holocausto delante de Dios. Otros, pues no voy a hablar más. Cada quien va a buscar su propia actitud. ¿Cómo podemos presentar delante de Dios? A cada quien su personalidad. No estamos sujetados. Nuestras mujeres hacen lo que quieren. No está sujetada. Si hubiera sujetado a su hermano, ¿por qué está vacía las bancas? ¿Por qué está vacía en este lugar? Es lo que trata de decir. ¿Cómo podemos presentar delante de Dios con nuestra pareja? Sin embargo, hermanos, es ahora sí, un desaliento a cada uno de nosotros, hermano. Parece que estamos bien, pero no, estamos muy atrasados. Por eso, hermanos, hoy nos presenta, nos da abierta nuestra mente. ¿Cómo podemos presentar delante de Dios para purificar la iglesia o para purificar nuestro corazón a cada uno de nosotros? Si sabemos que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos nuestra esposa y no ha venido, otro está en sus hogares, pues no sé qué hay. Otros hermanos está haciendo vanagloria sus mujeres o su esposo. Pues no es bueno eso. ¿Cómo vamos a edificar? ¿Cómo podemos cantar a Dios? ¿Cómo podemos presentar a Dios así, hermano? Eso es lo que nos fallamos delante de Dios. Y parece que estamos bien, pero no. Falta para llegar la santificación de nuestro Dios, hermano.
Amén. Mi hermano Gerson, adelante. Pasa a vosotros, hermanos. A vos. Bueno, dice el objetivo, analizar el libro de los Cantares para comprender la representación simbólica del Señor y de su pueblo. Analizando un poco las preguntas, hermanos, por eso quiero mencionar ahorita en el desarrollo, no se analiza mucho el libro del Cantar de los Cantares. Sí se analizan datos, pero aquí el objetivo nos dice que analicemos el libro. Cabe mencionar que es uno de los 5 libros poéticos, hermanos, pero dentro de la poesía hay diferentes tipos de poesía. Nosotros veíamos el libro de Eclesiastés la semana pasada y hace 15 días. El libro de Eclesiastés es poesía sapiensal, no es poesía amorosa como la que estamos viendo de Cantar de los Cantares. Job, por ejemplo, es poesía dramática. Esto lo tenemos que conocer porque va a llegar el momento que al leer el libro de Cantar de los Cantares hay partes eróticas que hoy lo marca como erotismo la ciencia y la literatura, mas sin en cambio nosotros sabemos que es en manera de simbología. Y muchos pudieran llevarlo a la práctica en una manera física delante de su matrimonio, justificándose que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, el libro de Cantar de los Cantares, hermanos, es una poesía amorosa. La escribe Salomón, es su primer libro que escribe, y no se lo escribe a una tsunamita. Hay una grande diferencia entre una tsunamita y una sulamita. Tsunamita es aquella virgen que pusieron a los pies de David, que sí se quiso casar después Salomón con ella, pero era de Sunem, por eso se llamaba tsunamita. A la sulamita que le está escribiendo aquí, hermanos, es incluso representativa, porque sulamita es el nombre femenino de Salomón, de Shelomo, es decir, se lo está escribiendo a una mujer de paz. Salomón significa hombre de paz. Es por eso que el contexto de este libro es muy importante, hermanos, porque nos podemos ir por otro lado. Hasta el siglo V, hermanos, no había ningún problema con este libro. Todos identificaban claramente que era simbólico. Pero después de la división del Imperio Romano entre Oriente y Occidente, surge un sacerdote llamado Teodoro de Mospusia en el siglo V, a inicios del siglo V. Este hombre, hermanos, es el que interpreta, dice que esto es completamente literal e incluso hace una exágesis sobre esta parte del libro, asentando en la parte gramatical. Esto es de muy cuidado, porque si lo interpretáramos completamente literal, pues estaríamos contradiciendo mucho de lo que dice la Escritura, porque el libro de Cantares habla de la mujer, habla de los pechos de la mujer, habla de las mejillas de la mujer, y más adelante Jesús cuando viene dice: habéis oído en aquel tiempo, no adulterarás, mas yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer con deseo, ya adulteró en su corazón. Entonces estaría contradiciendo la enseñanza de Jesús. Es por eso que el libro de Cantares tiene 3 vertientes. Una, los que dicen que es literal; otra, los que dicen que es simbólica completamente; y la otra, lo que dicen que es típica. Eso es lo que debemos de entender al final de esta lección: si es literal, si es simbólica o es típica. Típica quiere decir que en algunas partes es simbólica y en otras partes es literal, hermanos. Entonces yo quería hacer este comentario porque esto es con referencia a lo que habla el contexto del libro del Cantar de los Cantares, hermanos. Amén. ¿No hay otro comentario, hermanos? Bueno, vamos a pasarnos a las preguntas. Me gustaría que pues tomaran la iniciativa, amados hermanos, que tuviera alguien que tiene ya la respuesta de alguna de las preguntas. No duden, hermanos, tomen ahora sí el espacio, pero necesito que levanten sus manos, pero igual, pues para dar una respuesta correcta. Primero mi hermano Miki. Sí. Hoy lo que estamos estudiando es comparativo simbólico, lo que estamos estudiando. Son 2 cosas entonces. Comparativo y simbólico. Mi hermana Juana. A la primera pregunta. Adelante, mi hermana Juana.
Pues a vosotros, hermanos. A vos, pues. Dice en Jeremías 3:14, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y yo os tomaré uno de vuestra ciudad y dos de una familia, y os introduciré en Sión. Y dice la pregunta, ¿cómo se representa a Dios en el Antiguo Testamento? Como esposo. Amén. Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Pues así declara la palabra de nuestro Dios, amados hermanos. Dice que, pues, porque yo soy vuestro esposo, dice. Y la segunda parte de esta misma pregunta, ¿y cómo se representa al pueblo de Israel? Lo que dice en Oseas, capítulo 2, verso 15 y 19 y 20. ¿Hay, ¿alguien tiene la lectura, hermanos? Sí, para confirmar nada más, hermanos. Adelante, Oseas capítulo 2, verso 15, 19 y 20. Y daréle sus viñas desde allí y en el valle de Acor por vuestra esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en los días de su subida de la tierra de Egipto. Y será que en el tiempo, dice Jehová, me llamarás marido mío, y nunca más me llamarás Beliali. Y el 19 dice, y te desposaré conmigo para siempre, desposarte conmigo en justicia y juicio y misericordia y miseraciones, y te desposaré conmigo en fe, y conocerás a Jehová. Amén. Amén. ¿Y cómo se representa al pueblo de Israel, amados hermanos? Como la esposa. Como la esposa, eso es lo que se refiere aquí, amados hermanos. Y pues vemos claramente el pueblo de Israel, pues es representado como una esposa, amados hermanos. Y vemos claramente de que pues en este libro, amados hermanos, vuelve a cantar como en su juventud, en el tiempo de su liberación. Eso es lo que nos mandan como respuesta de esta pregunta. ¿Alguien quiere agregar un poquito, amados hermanos? Adelante, hermano. Sí, nada más es como aclaración, hermanos. La pregunta dice a qué se está refiriendo o a qué representa Dios. Aquí estamos hablando de Dios, no del omnipotente, sino del Hijo de Dios, el Jehová del Antiguo Testamento, no nos vayamos a equivocar. El esposo es el Hijo, hermanos, no el Padre. Entonces aquí la pregunta, sí, el Dios del Antiguo Testamento o el Jehová del Antiguo Testamento. Acuérdense que acabábamos de ver en los Salmos, Jehová dijo a mí, Señor, siéntate a mi diestra, y entendemos que los dos calificativos se usan a veces para el Hijo, a veces para el Padre. Incluso el calificativo de Dios también se le llega a dar al Hijo en el Nuevo Testamento. Le dicen Jesucristo es Dios, dice en un verso. Entonces, cuando refiere aquí a Dios, en simbolismo es el Hijo, no es el Padre, hermano. Amén. Adelante, mi hermano Miki. Sí, efectivamente en el Nuevo Testamento se está representando, cuando habla, allí no está mostrando el Hijo de Dios, sino que está mostrando Dios el omnipotente. Dios es conocido como así como lo dice Salomón en los cantares, representa ahí como, no se da a conocer el nombre de Jesucristo hasta posteriormente, ya se va a vislumbrar quién es el que hablaba en ese tiempo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, hermanos? Ahorita lo vamos a tener, vamos a dar el calificativo como Dios. Como Dios. Dios. Ajá. Y como la esposa. Y ya más adelante nos va a hablar de la novia y el novio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Es aquí donde, pues,
hay un pequeño, ya que en su comentario de nuestro hermano Gerson decía que pues está hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O representa. Adelante, mi hermano Gerson, para que se aclare. Sí, porque se pudiera confundir. Sí. Hemos recibido muchos temas acerca de la diferencia o cuándo es cuando habla Dios en la palabra, hermanos. Eso lo hemos analizado, nos han dado muchos temas sobre ello. No siempre que habla Dios o Jehová en el Antiguo Testamento se refiere al omnipotente. De hecho, son muy pocos versos los que mencionan al omnipotente. El propósito del plan divino de salvación es que Jesucristo se despose, primeramente era con su pueblo, pero a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, y entonces, según lo que dice Romanos capítulo 7, cuando ya es muerto el esposo o la esposa, queda libre de la ley de la fidelidad. En este caso el pueblo de Israel fue muerto, sepultado, como lo dice Ezequiel, y ahí entra la promesa para la iglesia de Dios, según Romanos capítulo 11. Entonces siempre va a ser desposado el pueblo o la iglesia con el Hijo. Ciertamente en el Antiguo Testamento nunca vamos a encontrar ni Jesús ni Salvador. Vamos a encontrar el Shiloh, vamos a encontrar el Cordero, vamos a encontrar Jehová, pero no vamos a encontrar Jesús. Pero por eso tenemos un punto de fe que se llama la preexistencia del Hijo de Dios. Cuando escuchamos Shiloh en Génesis, cuando escuchamos el Cordero en Éxodo 12, o cuando escuchamos o leemos Isaías 53, sabemos que se refiere al Hijo en su esencia de preexistencia. Ya cuando viene en el Nuevo Testamento se literaliza, es hecho súbdito a la ley, se encarna en el vientre de María y nace súbdito a la ley, hecho carne. Pero ese Jesús que viene hecho carne, pues tiene un tiempo solamente y tiene un propósito, el cual es la paga del pecado de todo el mundo. Y después regresa a su misma esencia, a la diestra del Padre, a la preexistencia de donde había venido a encarnarse en el vientre de María, ¿no? Pero es el Hijo de Dios. Amén. ¿Ya se entendió, hermanos? No, pero ya sí. Sí, sí, yo creo que sí está claro lo que dice aquí en el versículo 14 del capítulo 3, pues sí, dice, convertíos hijos rebelde, dice Jehová. ¿Quién estaba hablando aquí, amados hermanos? ¿El profeta Jeremías? ¿Es así, hermanos? ¿Estamos bien? Estaba hablando el profeta Jeremías. Dice Jehová. Acaba de confirmar nuestro hermano Gerson. Jehová pues se traduce como Cristo, ¿no es así, hermanos? Amén. Yo creo que sí está entendible. Lo que vamos a hacer es ir por parte hasta el final, nos va describiendo bien para que no nos confundamos. Sí. Nosotros sabemos antemano, en Génesis dice, y no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Shiloh, a él congregará su pueblo. Está hablando de Jesucristo. Sabemos que Jesucristo es la acción, es el que por él y para él fueron hechas todas las cosas. Entonces, pero vamos por parte. Amén. Hasta llegar a un final. Bueno, la pregunta pues quedó de que pues está representado como esposo Dios y el pueblo de Israel como esposa. Eso ahora sí queda definido. Sí, última participación. Quiero aclarar, digamos, en el aspecto de que cuando Abraham le llaman a Abraham, Dios existía y no existía en ese momento la mujer que estamos estudiando hoy. Solamente existían los hijos de Dios, pero por un tiempo se perdieron y adoraban a otros dioses que no eran dioses. Entonces Dios se comunica con Abraham y le dice, si tú me amas como tu Dios, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Todos los que te maldijeren, yo los maldeciré,
maldeciré, y todos los que te bendijeren, yo los bendeciré. Ahí nada más se está refiriendo como Dios. Hoy, a través del Espíritu Santo, nosotros podemos discernir entre quién es el Padre y quién es el Hijo. Pero antes, hermanos, muy pocas personas podían distinguir en ese aspecto. ¿Como qué personas? Como David. David, a través de su Espíritu y la potencia de Dios, podía discernir quién era el Padre y quién era el Hijo, y los profetas. Pero no así toda la gente, como sucede hoy. Podemos entender que Jesucristo, dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Y también dice, cuando dice, el quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Él y yo somos una cosa. Entonces, para ir enfocándonos a las respuestas, primeramente es Dios, y en el entendido que nosotros sabemos que quién puede ser Dios Padre, y también su Hijo es Dios, en ese entendido. Pero pues como vayamos desarrollando la lección, vamos a poder ir contestando puntualmente cada una de las preguntas. Pero en el principio solamente Dios se presentó a Abraham como su Dios, y Abraham sería el pueblo de Dios, o en un futuro Israel. Amén. Gracias, hermano. Vamos a pasarnos a la siguiente pregunta, hermano. Vamos a avanzarle un poquito. La segunda pregunta dice: ¿cómo ha sido el amor divino hacia el pueblo de Israel? Adelante. Dice así, voy a leer dos versiones para que se entienda, hermano. En la versión Dios habla hoy dice así, el 54:5: pues tu Creador será tu marido, el Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. Él es tu Redentor, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. En la versión normal dice así, hermano: porque tu marido es tu Hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Amén. Amén. Entonces, aquí, ¿cómo ha sido el amor divino hacia el pueblo de Dios, hermanos? Pues creo que aquí lo manifiesta bien claro. Pues dice el Señor, el Creador, pues va a ser como nuestro esposo, el que cuida a su mujer, el que cuida, el que provee. Porque un marido, ¿qué hace, hermano? Provee todas las cosas. Provee, trabaja, hace las cosas, trabaja en diferentes lugares. Entonces, para nosotros como iglesia de Dios, pues nuestro Dios es el que nos da la bendición, el que nos provee de la lluvia, del sol, el aire, nos da el sustento, nos da el cobijo, el alimento, todo, hermano. Entonces está cumpliendo su parte, él como esposo de la iglesia de Dios. Y si no, pues ¿a quién de nosotros aquí en la iglesia pues ha padecido alguna situación? Entonces, aun cuando estamos enfermos, hermanos, pues él es quien él como médico de cabecera, como Dios, pues nos provee de su, pues precisamente de su bendición, de su cura. Dice la segunda parte, dice: por ello, ¿cómo describe a la esposa el libro de Cantares? Aquí yo he hecho un pequeño análisis, hermanos, no sé, le voy a dar lectura a Cantares. Dice así la palabra de Dios, pero lo voy a leer ¿cuál es? 6:10, ¿verdad? 6:10. 6:10, pero voy a dar lectura desde el 8, o sea, el verso para memorizar, el de la lectura base dice: 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número, mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, y las reinas y las concubinas la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Amén. Vemos aquí, hermanos, que el libro de Cantares describe al pueblo de Dios pues como una doncella escogida, elegida, bienaventurada, dichosa. ¿Cómo pudiéramos describir más, no? O sea,
cuando elegimos a nuestra esposa, pues creo que en algunas ocasiones hemos escuchado a nuestro hermano Melquisedec que se enamoró de su esposa por su sonrisa. Yo me enamoré de mi esposa por su seriedad, a lo mejor. Entonces, hermanos, aquí algo que yo analizo, hermanos, habla de reinas y las concubinas y la alabaron. Mi pregunta sería aquí para todos, ¿quiénes serían, si la iglesia de Dios es la esposa o el pueblo de Dios es la esposa, quiénes son las concubinas? Ese sería como que mi pregunta de análisis. Entonces ahí donde yo me doy, bueno, mi análisis mía, yo lo quiero compartir, es que entonces las religiones que existen en el mundo, para mí esas serían las concubinas, aun cuando existen muchas, pero la esposa elegida pues es la iglesia de Dios o el pueblo de Dios. Entonces para mí, mi análisis, lo digo así de acuerdo a este verso, que las concubinas que habla aquí, que hasta las mismas concubinas y las reinas alaban a la esposa. Quiero pensar, lo digo así, que mi análisis para mí pues son las otras religiones. Es mi comentario, hermano. Alguien, mi hermano Melquisedec, adelante, mi hermano. Sí, yo, bueno, llego en la conclusión de que las expresiones de Salomón, yo creo que se ha ocupado cuando hay un matrimonio y se le ha dicho a la mujer que está presente ahí para contraer bendición. Tú eres la perfecta, la hermosa, tú llenaste todos así como se le dijo al pueblo de Israel. Tú eres la más hermosa, la impotente, se habla de esto, hermanos, de las concubinas, los reyes. Sabemos que la reina de Saba dice que se levantó y visitó ¿a quién? La sabiduría de Salomón. Y todos los pueblos también traen su presente ante Salomón, del pueblo, no en otro pueblo, sino que al pueblo de Israel. Y los pueblos, naciones, habla de naciones, pueblos, pues lo reconocen al pueblo de Israel, es el pueblo predilecto en toda la historia, es la cuna del evangelio en esos lugares. Y entonces, pero vemos esto, hermano, que cómo compara Dios a su pueblo, cómo compara, y alegóricamente como se habla de cuando hay un matrimonio, pues se le da reconocimiento al que se va a casar, hermano, porque yo no me casaría sin porque me obligarían, yo me caso porque es la que me agradó mi corazón, la que Dios me puso en mi camino. Entonces eso que podría decir esto, lo que dice aquí, pues refiriéndose al pueblo de Israel. Amén. Pues entonces, pues vemos claramente, amados hermanos, pues cómo describe la esposa en este libro, amados hermanos, algo especial, algo pues de belleza, de mucha belleza, sin igual a otras, ¿verdad? Y eso es lo que pues se refiere aquí, y vemos, amados hermanos, pues es algo especial el pueblo de Israel. Pues ya refiriéndose a las doncellas, pues es ahí donde pues a lo mejor muchos de nosotros tenemos a lo mejor otro pensamiento, otra respuesta, pero alguien me gustaría que definiera a qué se refiere estas doncellas y estas concubinas. Adelante, mi hermano, ya para cerrar Bueno, aunque el tema no es por ahí, hermanos, sí. Pero con respeto a responder a la pregunta, yo por eso les decía que el libro de Cantares es completamente simbólico en poesía. Tendríamos que explicar muchas cosas de los simbolismos para hacer entender esta parte, pero al menos las 60 reinas que menciona aquí
Son las 60 generaciones desde Adán hasta Cristo. Son 60 generaciones, ustedes pueden contar de Adán a Noé 10, de Noé a Abraham otras 10, son 20, y en el libro de Mateo van a encontrar 40 generaciones más, es un total de 60. La iglesia de Dios, hermanos, aunque es una sola, a través de los tiempos, Dios la pone de como diferentes mujeres. Por eso en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 ustedes van a encontrar 7 mujeres, que son las 7 iglesias del Asia Menor. Más sin en cambio, ¿por qué son 7? Si es al final del día somos una iglesia, porque cada una de las iglesias tenía sus diferencias, tenía sus deficiencias y sus cualidades. Esas 7 iglesias de Apocalipsis representan a la iglesia de Dios a través de todos los tiempos, desde Cristo hasta la segunda venida de Cristo nuevamente, hermanos. Esas 7 iglesias también representan a las reinas. La iglesia de Dios a través de los tiempos siempre va a tener un remanente que ha servido fiel con vestiduras blancas para esperar al esposo, como las vírgenes que están en la parábola de los evangelios. 5 eran prudentes y 5 fatuas. La iglesia de Dios siempre ha tenido un remanente que menciona en las 7 iglesias de Apocalipsis, pero también de esas 7 iglesias han salido 7 iglesias, o han salido iglesias que no han hecho lo correcto. Por eso el profeta Isaías en el capítulo 4 dice: 7 mujeres echarán mano de un hombre y le dirán, déjanos llevar tu nombre, pero nosotros comeremos nuestro pan, solamente quita nuestro oprobio. Que habla también de las mismas 7 iglesias de Apocalipsis, solamente que unas eran fieles y otras eran infieles, así como la parábola de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Entonces, al menos las 60 reinas que menciona aquí para la pregunta de mi hermano, eran las 60 generaciones de los hijos de Dios, desde Adán hasta Cristo. Las otras 80, hermanos, se las tendríamos que explicar muchas otras cosas, y por el tiempo no me alcanzaría para descifrárselos, hermanos. Gracias. Gracias, hermano. Pues yo creo que ya salimos un poco, pero vamos a la tercera pregunta, hermanos. En Cantares 6:10 usa la figura literaria del símil en 3 fases. Explique su significado. ¿Alguien tiene la lectura 6:10, hermanos? Cantares 6:10. Es Cantares 6:10. Ay, no está aquí. No, es, hermano, es Isaías 62. Ay, perdón, 62. Es Isaías 62:1, hermanos. 62:1. Sí. Dice así: por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no he de parar hasta que salga como resplandor su justicia, su salud se encienda como una antorcha. Amén. Y Salmo 37:6: y exhibirá tu justicia como la luz, tus derechos como el mediodía. Amén. Amén. Y la pregunta dice: usa la figura literaria del símil en 3 fases. Explique. Aquí, amados hermanos, está hablando de justicia, ¿verdad? Verdad y gloria. Que a través de esto, pues igual, pues, también se puede referir las leyes y ordenanzas y mandamientos. Esos serían las 3 fases que se refiere aquí, amados hermanos. Y en la siguiente parte de esta pregunta, amados hermanos, hermosa como la luna. Y aquí, amados hermanos, vamos a leer en Ezequiel capítulo 46:3 y 2 de Corintios 3:9. ¿Alguien lo tiene, hermanos?
Dice así: asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová a la entrada de la puerta en los sábados y en las nuevas lunas. Amén. Amén. Y 2 de Corintios 3:9. La palabra de Dios dice así: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en la gloria el ministerio de justificación. Amén. Amén. Aquí, amados hermanos, pues se está comparando, dice que la comparación con la luna viene a representar el antiguo pacto sustentado en el orden a ritos y ceremonias levíticas, tal como la luna que no tiene luz propia, sino que refleja de la del sol. Así es el orden a ritos y ceremonia. Solo se dejaba ver un poco de la luz que irradiaba el nuevo pacto. No obstante, en su momento, esta cédula fue necesaria y útil para el pueblo de Israel, ayudando a purificar al pueblo, expiarlo, así como rendir adoración y gloria a Dios, por lo que no se deja de destacar esa hermosura o gloria eventual. Sí, amados hermanos, vemos claramente, pues es algo representativo nada más, es representativo y vemos ya como di la lectura aquí, amados hermanos, pero nada más una aclaración, como que no está muy bien enfocado la respuesta ahí, porque habla que el sol no tiene, la luna no tiene luz propia, sino que es reflejado por el sol, según la ciencia, ¿no? Pero según Dios, en el principio dice que creó Dios las dos grandes, ¿qué? Lumbreras. Uno para qué, señorear en el día, y uno para qué, de noche. En la noche. ¿Qué nos quiere decir con eso? Que tiene su propia luz. Tiene una ley por quien gobierna, así como el sol. Entonces esa pregunta es conforme a la ciencia, cree, no es conforme a la escritura. Es la aclaración. Amén. En la otra parte, amados hermanos, se usa la figura literaria del símil en tres fases, imponente como ejército en orden, según Números capítulo 2, verso 2, 3 y 34. ¿Alguien tiene la lectura, hermanos? Números del 2 al 3 dice: 2, 3. Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, según las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo del testimonio acamparán. Estos acamparán al levante, al oriente, la bandera del ejército de Judá por sus escuadrones, y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Verso 34. Y el 34, e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés, así asentaron el campo por sus banderas, y así marcharon cada uno por sus familias según las casas de sus padres. Amén. Amén. Pues aquí, amados hermanos, vemos claramente desde la antigüedad, amados hermanos, el pueblo de nuestro Dios fue instruido para cumplir con orden y disciplina, amados hermanos. Y pues son muchos los ejemplos que el pueblo se movilizó y actuó bajo un régimen de disciplina y militar. Sin embargo, además de lo anterior, la palabra de Dios nos da cuenta de que no solo se trata de un ejército de guerra carnal, sino que
sino de uno organizado bajo mandato divino, listo para cumplir la voluntad de Dios en obediencia, orden y disciplina. Pues sí, amados hermanos, yo creo que nuestro Dios ha dado esa capacidad de, así como se le dio el pueblo de Israel, amados hermanos, esa disciplina igual a nosotros en la era en que estamos, igual, amados hermanos. Por eso, pues, debemos igual, pues, acatar, así como Dios instruyó a su pueblo, igual a nosotros, como iglesia de Dios, Dios y Hijo, nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, pues nos ha dado también esa orden para que seamos igual, disciplinados, obedientes, amados hermanos. ¿Alguien quiere agregar, mi hermano Paulino? Adelante. Sí, todo eso se compara con el pueblo de Israel, hermano. El pueblo de Israel cayó en la apostasía, cayó en la idolatría. ¿Dónde estaba lo que tenía a manos de Dios? Se desvió. Ahora en los tiempos presentes, ¿cuántos de nosotros también somos rebeldes delante de Dios, hermano? Nosotros elogiamos que somos de la iglesia de Dios, somos corrompidos. No entendemos ni alcanzamos a entender. Somos como compara a Dios al pueblo de Israel, que es apartado de todo. La iglesia de Dios también se aparta de todo. ¿Cuál, hermano? Es una idea, un pensamiento desviado de Dios. Si fuéramos así, un pueblo calificativo, ya no estuviéramos aquí vacío dentro de la iglesia. Por nuestras obras, nuestros hechos son los que hablan, como el pueblo de Israel. ¿Cómo lo hacías? ¿Cómo lo inclinabas a dioses ajenos? Sin embargo, tenía su Dios había guiados, hizo rebelde. La iglesia de Dios, hermano, tenemos la ley de Dios y ponemos a un lado la ley de Dios y no lo podemos enderezarnos nosotros mismos. Por eso somos rebeldes, ¿no? Pues por eso Dios, hermanos, nos castiga en diferentes maneras. No vemos ahora, en aquel tiempo Dios castigaba el pueblo, dejaba en pueblo. Ahora, la iglesia de Dios espiritualmente, como hace uno, se muere por su rebeldía, por su pecado, cuando no alcanzamos a entender la palabra de Dios, hermano. Amén. Vamos a pasarnos a la cuarta pregunta, hermanos. Dice, ¿qué conducta conyugal tuvo el pueblo de Israel hacia Dios? Según Ezequiel capítulo 16, versículo 15, 17, 20, 21. Adelante, el que tenga la lectura. Mi hermana Eleuteria, nuestro hermano Melquisedec va a dar la respuesta. Dice así: mas confiaste en tu hermosura y fornicaste a causa de tu nombradía y derramaste tus fornicaciones. ¿A cuántos pasaron tuyas eras? Tomaste asimismo los vasos de tu hermosura, de mi oro y de mi plata que yo te había dado, e hiciste imágenes de tu nombre y fornicaste con ella. Y dice el 20, hermano: además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que me habías engendrado y los sacrificaste a ellas para consumación. ¿Es poco esto? No de tus fornicaciones. Y sacrificaste mis hijos y dístelos y a ella para que los hicieran pasar por el fuego. Amén. Amén.
Mi hermano Melquisedec. Habla de que el pueblo de Dios cayó en fornicación, se asoció con los pueblos mundanos, con los pueblos que tenían otros dioses, y llegó un grado hasta donde sacrificaron sus hijos en el fuego. Entonces, históricamente, pues, sí fue esto, hermano. Esto es comparado hoy en tiempo como la esposa. La esposa, cuando veo desde el principio, cuando Adán estaba solo, no había problema. Y cuando tuvo su cónyuge, que fue Eva, fue seducida por la serpiente, dice, y quiso alcanzar la sabiduría, y también le dio de comer a su marido. Así fue también el pueblo de Israel, por su hermosura, dice, por su hermosura, se creyó autosuficiente. Es como cuando un matrimonio, cuando una mujer trabaja, hermanos, ¿qué cree que va a pasar? Escuchaba una reflexión el otro día. Un hombre puede trabajar 10 años y se hace como una responsabilidad para alimentar la familia, pero una mujer cuando trabaja 2 años teniendo el suficiente monetario, ¿qué cree que va a pasar? Va a abandonar a su marido, va a abandonar a sus hijos, no le va a importar. Así como al principio Eva alcanzó la sabiduría y dio de comer, ¿qué? A su marido. Y cuando lo llamó Dios, le dijo, pues, ¿qué has hecho? La mujer que me diste por compañera, me dio de comer. Y esto así fue el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando se sintió autosuficiente, cuando vio que su hermosura era, y cayó en ¿qué, hermano? En fornicación. Sintió buscar otros dioses, otro Dios, y hizo a un lado a Dios. Y así similarmente en este tiempo, hermanos, cuando nosotros como varones en la iglesia vamos a permitir que la mujer trabaje, ¿qué va a pasar? Pues espérese los problemas después, hermano. Sí, hermanos, yo creo que ya está contestada la pregunta. Pues se volvió infiel el pueblo de Israel, amados hermanos, y se confió tal vez de su belleza y pues dejó a un lado a nuestro Dios, y pues claramente pues se cayó en fornicación, ¿verdad? Y muchas otras cosas. Adelante, mi hermano Israel. Sí, hermano, es un poco complicado este libro de Cantares, pero igual que como David, que tenía la potestad de decir que siéntate a mi lado hasta que ponga hijo del Señor a mi Señor, interpreta lo que habría de suceder. Salomón, igual en su sabiduría, narra. Él vive como el pueblo deseado que quería nuestro Dios, su esplendor, su riqueza, su gloria. Él es como el esposo de Israel, Salomón. El capítulo 2 de Cantares nos muestra lo que sucede y lo que ha de suceder. El capítulo 2 dice: yo soy la rosa del Sarón y el lirio de los valles. El lirio de los valles, ¿dónde es? Pues no es el original, es del valle, es la flor, pues como aquella flor que no es elegida. Entonces, hermanos, vea lo que dice: por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, busquélo y no lo hallé. Empieza a disertar Salomón, o la esposa: ¿dónde está el rey? ¿Dónde está mi amado? Dice, y no lo hallé. Levantaréme ahora y rodearé por la ciudad, por las calles, por las plazas, buscaré al que ama mi alma, busquélo y no lo hallé. Halláronme los guardas que rondan la ciudad y díjeles: ¿habéis visto al que ama mi alma? Como diciendo: ¿dónde está mi amado? ¿Dónde pues, se había alejado el amado por lo mismo del que comenta nuestro hermano de la fornicación? Pasando de ellos un poco, hallé luego al que mi alma ama. Trabé de él y no lo dejé hasta que lo metí en casa de mi madre
y en cámara de la que me engendró. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por las gamas y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. ¿Quién es esta que sube del desierto como columnita de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todos polvos aromáticos? Y aquí es la litera de Salomón, 60 valientes la rodean, de los fuertes de Israel, todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo por los temores de la noche. El rey Salomón se hizo una carroza de madera de Líbano, sus columnas hizo plata, su respaldo de oro, su cielo de grana, su interior enlosado de amor por las doncellas de Jerusalén. Salido doncellas de Sión y ved al rey Salomón, con la corona con que se coronó su madre, con que le coronó su madre, el día de su desposorio y el día de gozo de su amor, como Salomón, rey, se casaba con el pueblo de Israel. Una similitud, hermanos. Y si nos regresamos al capítulo 2, dice: yo soy la rosa de Sarón, el lirio de los valles, como el lirio entre las espinas, sí es mi amiga entre las doncellas, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los mancebos. Y sigue hablando y dice: os conjuro, doncellas de Jerusalén, que no por las gamas y por las siervas del campo, que no despertéis, negáis velar al amor. Y dice: la voz de mi amado, he aquí él viene. ¿De dónde viene su amado? Como diciendo: ya viene el Señor, ya viene el esposo. Y dice: pero ¿quién es el esposo? ¿O quién es? ¿De dónde viene? Pues es Jesucristo, es Jesucristo, pero ya hace una disertación, dice, porque Salomón disertó de cómo eran los árboles, disertó también el amor entre su pueblo, la iglesia de Jesucristo. Dice: mi amado es semejante al gamo, o que dice, o al cabrito. ¿Quién era semejante al cabrito? Jesucristo, de los siervos. Él aquí está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, mostrando por las rejas, mirando qué es lo que sucede. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción es venido. En nuestro país se ha ido la voz de la tórtola, la higuera ha echado sus higos, las vides en ciernes dieron olor, como ejemplificando lo que habría de ser. No encuentra a su amado, dice, pues ha fornicado, ha perdido. Y es una similitud del rey Salomón en su esplendor, como la esposa, el pueblo. Igual lo hace semejante a lo que habría de ser con Jesucristo, pero es complicado a veces de entenderlo, hermano. Por eso hay que leer todos los versos, y luego empieza a describir cómo es la esposa, hermosa. Dice: ¿qué haremos? Quizá nuestra hermana tiene una hermana, dice que son pequeños sus pechos, ¿qué haremos con ella? Como diciendo que el pueblo de Israel es la esposa y tiene una hermana que pues se va a adherir al pueblo, y pues es una disertación de Salomón en su sabiduría que a veces no alcanzamos a entender. Amén. Vamos a pasarnos a la cuarta pregunta, hermanos. Debido a su infidelidad, ¿Dios ha desechado a su pueblo Israel? No, hermanos, y eso lo confirmamos en Romanos capítulo 11, versículo 1 y 2, 11 y 12 y 25, 27. Amén. Si ya, adelante. Amén. En uno dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. 2. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció y no habéis... que dice, ¿cuál antes conoció y no sabéis qué dice de Elías la escritura, como ha hablado con Dios contra Israel? Dice, 11. Digo pues, ha tropezado para que cayese en ninguna manera, mas por el tropiezo de ello vino la salud de los gentiles,
para que fuese provocado a celos. Y si la falta de ellos es la riqueza del mundo, el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, cuanto más el hinchamiento de ellos. En 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos, cuanto quitare sus pecados. Amén. Amén. Pues aquí claramente, amados hermanos, Dios no ha desechado su pueblo. A pesar de que el pueblo de Dios, amados hermanos, por su dureza de su corazón o por tantas cosas, amados hermanos, aquí claramente dice que pues se abre esa oportunidad hacia el pueblo gentil, que es cada uno de nosotros, amados hermanos. Tenemos esa oportunidad de pertenecer al pueblo de Dios. Adelante, mi hermano. Sí, no lo ha desechado, hermano. Israel por su hermosura, comparo como Rachel por su... Rachel es la que sentía la amada, pero Dios le cerró su matriz y no podía dar hijo. Mas sin en cambio Lea le dio el privilegio de tener 6 hijos. 6 hijos y entonces vemos esto no lo ha desechado Dios, lo provocó a hacerlo. ¿Para qué? Porque en el tiempo aquellos, nosotros como gentil, éramos considerados como perros inmundos, como animales inmundos. Entonces Dios provocó, hermano, para poder más que nada tener también la dicha, los gentiles, al reino de Dios. Y pues así ha pasado hasta el tiempo de por ejemplo, ahorita nosotros pues según vivimos en la dispensación de gracia, por amor fuimos sido rescatados, tampoco no éramos de los más por nuestras fuerzas, no, sino que por amor también fuimos incorporados al pueblo de Dios. Amén. Último participación aquí, mi hermano Gerson. Sí, bueno, de hecho, hermanos, aquí está la comparativa del matrimonio, de la fidelidad del matrimonio, que es indisoluble, hermanos. Porque el profeta Oseas, hermanos, Dios le dice: tómate una mujer fornicaria y después déjala que vaya a fornique y después recíbela. Al pueblo de Israel lo recibió nuevamente, porque Pablo reafirma la fidelidad en el matrimonio, que aunque tu mujer sea infiel no la despidas, porque puede santificarse. Entonces, esto es la clara fidelidad, hermanos, la que Dios nos muestra, a veces por la desesperación del hombre. En el caso de Agar, en el caso de Sara, en el lapso de tiempo de desesperación del hijo de la promesa, pues ¿qué pasó? Abraham tomó a Agar y tuvo también una descendencia, pero era para bendición de los hermanos de Jacob, o de los hermanos de Isaac, en este caso Ismael. Entonces el matrimonio es indisoluble, así como el hijo, hermanos, ha tenido a una mujer como adúltera durante todo el tiempo, pero está esperando a que se arrepienta y aún así la va a recibir. Lo dice el profeta Malaquías en el capítulo 14 y en el capítulo 12. Cuando Israel mire a su esposo o al hijo que tenga aquellas heridas en sus manos y dirá: ¿qué heridas son estas? Bueno, pues con ellas fui herido en casa de mis amigos, y ahí aceptará nuevamente al esposo. Entonces, esto pasó también, hermanos, con David y Micaía. Micaía era hija de Saúl, Saúl se la quita y se la da a otro en vez de a David, por el celo que le tenía David. Pero después aún así David la recibe, hermanos. Ya no tiene relación con ella, mas sin en cambio la recibe como esposa. Entonces esto también nos debe de hacer entender la fidelidad en el matrimonio. Lo demás se llama adulterio, hermano. Amén. Vamos a pasarnos a la quinta pregunta. Creo que el tiempo se nos
se nos está yendo, hermanos. En el nuevo pacto, ¿cómo se describe la relación entre el Señor Jesucristo y la iglesia de Dios? Por amor, ¿qué hizo por ella? Según segunda de Corintios 11:2 y Efesios 5:25-27. Adelante, que tenga la lectura. Son 2 citas. Porque os con lo de Dios, os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Efesios 5:25-27. ¿Quién lo tiene? Mi hermana Juana. Marido, amad a vuestras mujeres, ya me ganaron. como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, limpiándola en el lavacro de agua por la palabra, para presentarla gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. ¿Cómo se describe en este nuevo pacto, amados hermanos? Mi hermano Melqui, ¿cómo se describe? Escribe que el Señor viene por su iglesia, es como una novia que lo va a recibir, va a recibir a su esposo, es como una novia que está siendo aparejada para el día final, para ¿cómo se llama? Esposar o desposar. Esposar con ella. Entonces así se manifiesta en este tiempo, que es el pueblo, ya no es el pueblo de Israel, ni el pueblo gentil, sino que ya no hay judío ni griego, sino que es la iglesia de Dios. Así es, amados hermanos. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros como iglesia? Tenemos que ser puros, santos. Y eso es lo que, pues, no debe de haber a lo mejor ningún tache, amados hermanos, ningún defecto. Solamente de esta manera, pues, nos puede recibir nuestro Señor Jesucristo. En el 6, amados hermanos, ya para concluir, mi hermano Efraín, ayúdenos con esta última pregunta. Para ser la iglesia desposada sin arruga ni mancha, Cantares 4:7, ¿qué debemos hacer cada uno de nosotros? Pasa a vosotros, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios allá en el libro de los Cantares, capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra de nuestro Dios: tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Dice la pregunta: ¿qué debemos hacer cada uno de nosotros? Vamos a ver la carta a Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 19 y 21. Capítulo 2, versículo 19 y 21. Dice la palabra de nuestro Dios: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El versículo 21 dice: así que, si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. Dice la pregunta, hermano, dice: para ser la iglesia desposada sin arruga y sin mancha, ¿qué debemos hacer cada uno de nosotros? Pues prácticamente, hermanos, es apartarnos, conservarnos, y otra parte, hermanos, es trabajar en nuestra relación con el Señor Jesús, hermanos. ¿Por qué? Porque prácticamente en la pregunta que antecedía, hermanos, ¿cómo se compara la relación de la iglesia con el Señor Jesús? Pues como un matrimonio, hermanos, ¿sí? Y en un matrimonio, hermanos,
para que ese matrimonio sea firme, permanezca, ¿qué se debe de hacer, hermanos? Pues ambos deben de trabajar, ¿sí? Hay detalles, hermanos, en un matrimonio, es un matrimonio perfecto. Hay detalles, hermanos, pero todos esos detalles con la comunicación. En el matrimonio, si yo me enojo con mi esposa, ¿qué tengo que hacer para contentarme? Pues hablarlo, ¿no? El detalle, el problema. Cuando nosotros, hermanos, nos queremos acercar a Dios, ¿qué herramienta tenemos para acercarnos a Dios? La oración. Esa parte, hermanos, es la que nos ayuda a acercarnos a Dios. Y pues dice en segunda de Timoteo, hermanos, este fundamento de Dios es firme. Apártese de qué, hermanos? De maldad, de pecado. Todo aquel que invoca el nombre de Dios. Y nosotros somos los que invocamos ese nombre, hermanos. Y como tal debemos pues buscar esa parte de la santificación, de apartarnos de lo malo. Y luego dice, ya santificados por el sacrificio del Señor Jesucristo, ya santificados, ¿sí entendemos esta parte, hermanos? Ya bautizados, si lo vemos de cierta manera, hermanos, dice ya santificados por el sacrificio, porque dice que nuestro Señor Jesucristo dio su vida para redimirnos, ¿no? Entonces entendemos esa parte de la pregunta, dice ya bautizados, lo voy a poner así entre paréntesis, hermanos, ya bautizados mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hacemos cada día de nuestra vida? Y vamos a leer rápidamente Lucas capítulo 1, verso 75, hermanos. No sé si era toda la pregunta, hermano. Sí. Lucas 1:75, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, en santidad y en justicia delante de Él, todos nuestros días, hermanos. Entonces dice la palabra, ¿qué hacemos cada día? Leerlo, hermanos, es sencillo. Leer esta parte de la palabra de santificados todos los días es sencillo. Pero en nuestro diario vivir, hermanos, en ocasiones se torna un poco difícil. Porque hay un adversario que siempre está ahí. ¿Sí? Y es ahí donde nosotros tenemos que luchar, hermanos. Dice, ¿qué hacemos cada día de nuestra vida? Alguien podría decir, hermano, yo todos los días me levanto temprano, a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, y me acerco a Dios en oración. Y antes de irme a dormir también me acerco a Dios en oración. Hermano, yo estoy leyendo la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hermano, yo estoy haciendo esto. Todo estas actividades que hacemos en nuestro diario vivir, hermanos, son los que nos van a dar esa característica. Yo hablaba con los pequeñitos en su escuela también, que es el mismo tema. Para que nosotros lleguemos a ser esa esposa fiel, para que lleguemos a ser ese elegido, pues tenemos que trabajar diario. ¿Por qué? Porque nosotros nos visualizamos y la gente nos visualiza de otra forma, pero el que mejor visión tiene de nosotros, ¿quién es? Nuestro Dios, hermanos. Y el trabajo no nada más es de sábado en nuestras vidas. El trabajo, dice aquí en Lucas, es todos los días, hermanos. Gracias, mi hermano. Amén, hermanos. Pues ha sido la lección de esta mañana, amados hermanos. Pues está la tarea de cada uno de nosotros para ir mejorando y trabajar tal vez los detalles que tenemos en nuestra vida a cada uno de nosotros. Y pues qué mejor estar en comunión con nuestro Dios, amados hermanos, así como Dios tuvo mucha misericordia de su pueblo, pues igual nosotros, amados hermanos, hay que trabajar para que nuestro Dios igual nos tenga también a bien. Paz a vosotros y que Dios los bendiga.